no quería presentar a alguien que no necesita presentación, pero sí quería pedir, bueno, más bien agradecer profundamente desde la Escuela de Humanidades, esta universidad, esta casa de estudios. Para nosotros es una presencia fundamental. Quería saludar también el gesto profundo de su palabra, de su pensamiento. Y la verdad que es un honor contar con la presencia de un filósofo vivo. Y cuando digo vivo, no digo solamente desde la filosofía que es de él, ¿no? De la vida, sino alguien que aún piensa la novedad, piensa en lo nuevo y sigue creando filosofía y nos hace ver hacia esos lados que aún nunca pensamos, ¿no? Aparte un pensador tan completo. Puede ser que acá tenemos seguramente representantes de todas las disciplinas, ¿no? Que emanen de la filosofía, que pueden ser sociólogos, antropólogos, politólogos. Así que quería tomar un segundito para realmente agradecerle, Enrique, por estar acá, ahora que estamos concluyendo este seminario, ¿no? De 3 días. ¿Quién dice por ahí? ¿Hay uno más? ¿No? Nunca se sabe. Pero bueno, en todo caso, le quería pedir un fuerte aplauso para la presencia acá de Enrique Dussel en la Universidad de San Martín. Bueno, aunque tenemos poco tiempo, pero a mí me gustaría dar todavía un tiempito al final para algunas preguntas, objeciones, para no haber tomado yo solo la palabra abusivamente. Pero la verdad que no tenemos tanto tiempo. Pero sí, me gustaría. Bueno, me quedé en la primera exposición con los temas más importantes que venían al final. Y ayer también, porque al fin expuse el comienzo, pero me pareció que lo más concreto dejé sin decirlo. Entonces pensé que simplemente voy a hablar de lo que no hablé, pero esta vez articulando las categorías económicas y ahora las filosóficas, políticas, es decir, cómo podemos ver metodológicamente el paso o la determinación de la economía de la política y la política de la economía en los dos temas que quedaron pendientes más fuertes. Uno, el tema de la teoría de la dependencia, que es mucho más que eso, y el tema del pueblo. Alguien me dijo, a ver, ¿cómo plantea el tema del pueblo? Entonces, voy a tratar esos temas, nada más, para articular lo económico a lo político. Entonces, sigamos en el campo, por ahora, económico, abstractamente, dentro del mundo categorial, el horizonte categorial de Marx. El capital, para mí, es el
comienzo del desarrollo de un marco teórico categorial. Es decir, Marx iba construyendo categorías, como dijéramos, un horizonte. Y esas categorías se van desarrollando y desde donde yo puedo entonces explicar un tema concreto. Entonces el capital no es un tema concreto, es un marco teórico. Eso lo explico en el tercer tomo, en el último Marx, capítulos 9 y 10, al fin, ¿qué es el capital? Y me lo propuse realmente al final de leer la explicación de las 4, casi 5 redacciones del Capital, ¿qué hizo Marx? Pero antes de llegar ahí, me repasé un poco la historia, a ver qué pensó Marcuse, por ejemplo, que era el Capital, qué pensó Althusser, qué pensó los Lukács, qué pensaron los grandes marxistas, el mismo Gramsci. Hay un capítulo ahí muy trabajado o arduo, y me parece que la idea de que fue un marco teórico para pensar la realidad económica, pues es fecunda para poder desarrollarlo. La teoría de la dependencia sería una conclusión de la descripción de las categorías, pero también al mismo tiempo ya sería un tema en que podríamos clarificar si tenemos ese horizonte categorial. Hay un texto de Agustín Cueva, el gran marxista ecuatoriano que trabajó en el exilio en México, que dice justamente, pienso que no hay lugar en la visión de Marx para la teoría de la dependencia. ¿Por qué? Porque el capital en realidad explica la explotación del capital sobre el trabajo. Yo llamaría una relación vertical. Pero el tema de la dependencia es más bien la relación de un capital con otro capital, 1 con 2. Y si uno explota otro capital, hay un problema de contradicción entre burguesías. Y entonces una burguesía explota a otra burguesía. Y ese sería un tema que interesa a una teoría burguesa. Y por eso ya no es marxista. Y en el 75, como dije, se dejó de plantear dentro del marxismo más fuerte la teoría de la dependencia, aunque Mauro Marine y Totonio dos Santos, Faleto, pero también Cardoso justamente, y mucha gente trató el tema. Fue ese tema el que en el fondo más me interesó, porque era la manera de pensar el origen de la pobreza latinoamericana, si es que esto lo pudiese explicar. Y trabajando el tema me encontré textos, pero espléndidos, de Marx, pero ¿en qué lugar teórico? Es decir, justamente Cueva dice, no hay un lugar teórico para presentar este tema. Sí hay, y es fundamental, pero en desuso dentro del marxismo. El primer tomo del Capital es la producción del plusvalor y su acumulación. El segundo era la circulación y el tercero eran una cantidad de otros temas complejos, pero de los primeros que va a plantear es el tema de la competencia en el mercado. Y el tema de la competencia no fue muy trabajado por el marxismo, a tal punto que pensaron que en el socialismo podía eliminarse el mercado y la competencia. Pero no era el pensamiento de Marx. Marx, el tema de la competencia era uno de los tratados que iba a tratar dentro del primer gran esquema del Capital. Sería un tomo tan grande, o 3 tomos con el propio Capital, pero fue dejado de lado. Y entonces ahí es que se quedó descolocado el tema. La explotación del capital y el trabajo es explotación del obrero, vertical. Pero hay
y lo dice explícitamente Marx, una explotación del capital y el capital. O es decir, que hay también una relación de dominación, primero del capital consigo mismo. El capital, Marx dice, compite consigo mismo. Eso es quizá lo más complicado y habría que ir a estudiarlo más en detalle. Pero después sí se entiende fácil que un capital compite con otro capital individual, una rama del capital compite con otra rama, pero después también compite el capital global nacional de un país con el capital global nacional de otro país. Y estoy usando las palabras estrictas de Marx. Para esto no me voy a referir a los textos, véanlo en las 16 tesis de economía política, la cantidad de textos de Marx sobre esto. Pero entonces, ¿por qué la competencia es tan importante? Porque va a explicar cosas que van a dar la esencia del problema del colonialismo, aunque él no lo haya tratado explícitamente, porque era algo en la visión de Marx, iba a ser un tratado del capital, después del salario, después venía el tratado ya de un Estado, de la relación entre los Estados en el mercado mundial. Y en el mercado mundial era la última parte de su proyecto. Y es en la competencia del mercado mundial donde recién se explicaría la relación de un país con otro. Y esto pues no lo trató nunca explícitamente, pero hay centenares de textos muy claros sobre el tema. ¿Por qué el tema de la competencia? Porque dentro de las categorías que iba hablando, de pronto Marx en la segunda redacción del Capital, allá por 1863, entra a discutir el problema de la renta con Robertus y Adam Smith, pero sobre todo Ricardo, había dicho en la cuestión de la renta, las mejores tierras pagan más renta. ¿Por qué? Porque la naturaleza produce más valor. Y las peores tierras crean o producen menos valor y por eso pagan menos renta. Pero en este caso la naturaleza estaría produciendo valor. Y entonces toda la economía, dice Marx, se vuelve irracional, porque es la naturaleza la que está produciendo valor. El asunto es explicar que solo el trabajo crea valor. Y Marx invierte el argumento y dice, lo que pasa es que en la mejor tierra, porque es mejor tierra, más fecunda, con más humus, por más condiciones, es necesario menos trabajo para producir el mismo producto que en la mala tierra, donde hay que producir con más trabajo. Y que entonces, como la mala tierra hay que producir más trabajo, produce productos con más valor. Es decir, que tiene más precio que la de buena tierra, que tiene menos precio. ¿Y por qué esto interesa? Y porque en la competencia se venden los productos que tienen menos precio y los que tienen más precio no se venden, y el capital que produce con más valor produce con más precio y termina por fundirse, desaparece. Entonces descubre de pronto, a la inversa de Robertus y a la inversa de los clásicos, de que justamente la ley del valor sigue cumpliéndose en el tipo de la renta. Pero esto le habla una cantidad de temas que va a ser la segunda gran categoría del pensamiento teórico Marx. Yo pienso que hubo dos categorías fundamentales en todos sus descubrimientos. Primero, plusvalor, en la relación capital-trabajo. Pero en la competencia va a haber el concepto de ganancia media. Y la ganancia media es la que va a permitir una categoría muy compleja que se llama precio de producción. Y esa la va a descubrir, como digo, allá por 1863, y después de lo cual realmente no hay nueva categoría fundamental, sino más bien desarrollos de esas dos hipótesis.
Voy a dar un ejemplo completamente simplificado, no real por tanto, pero para que se empiece a entender. Si un capital produce algo con 8 de valor y otro produce con 10 y otro produce con 12, puramente ilusorio, pues entonces la media del valor o la media del precio va a ser 10. Y entonces significa que el que produce con menos valor va a tener no solo el plusvalor que acumuló en su producción, sino 2 más, que le va a llamar extra ganancia o ganancia extraordinaria. El que tiene 10 recupera lo que puso y también acumula el plusvalor. Pero el que produjo con más valor pierde 2 y lo transfiere al primero. Es transferencia de valor. Esta idea es la que está detrás del tema de la competencia. Entonces, todo el problema va a estar que cómo lograr tener todavía plusvalor si yo estoy transfiriendo parte. Entonces, si aquí tuviese 3 de plusvalor, pero transfiere 2, le queda 1 solo. Pero entonces para tener algo más de plusvalor, es decir, de ganancia, va a sobreexplotar o superexplotar al propio trabajo para tener más plusvalor. En vez de 3, 4. Y eso es lo que Mauro Marini va a decir, la esencia de la dependencia es la superexplotación. Pero ese concepto va a ser un corolario del problema de la transferencia de valor. Ahora, yo dije, en el primer caso produce 8. ¿Cuándo un capital produce con menos valor? Y bueno, cuando hay menos proporción del salario. Y ahí entonces, claro, Marx habla, no es lo mismo la tasa de ganancia que la tasa de plusvalor. Y esta diferencia es prácticamente, si me permiten, ética o antropológica y más que económica propiamente dicha. ¿Por qué? A ver que no me confunda yo en los ejemplos. Pongamos el de 8. La totalidad del capital que puso el que tiene un producto de 8 puede haber sido, como decía ayer, mejor le voy a poner el ejemplo de 13. Bueno, dejo ya el que he puesto, así que sigamos con él. Hubiera sido bueno ejemplificar con el de ayer para que se entienda. Es decir, estas cosas son muy simples, se puede explicar muy fácil a la gente con algunos numeritos simples, pero por ahí uno se enreda, así que hay que ir despacio. Yo gasto en medios de producción y salario de los 8, 5 y saco 3 de plusvalor. En cambio puede tener 4 de plusvalor y 6 de costos de producción. Y puede tener 4, dije, de plusvalor y sería 8 de costos. ¿Por qué tiene menos? Porque tiene por la tecnología menor proporción en el producto del salario. El ejemplo pues no me funciona, porque en este caso yo dije 3, tendría que poner menos. Dejo el ejemplo ahora, mejor me atengo al concepto, porque si no tendría que haberlo preparado con ejemplos y no lo hice. El asunto está que la tecnología permite bajar la proporción del salario en el producto. Y sobre todo piensen ustedes en el producto textil, donde a mano se tenía que producir
pues un género. Entonces, el salario constituía el 80% del tejido, porque el 20% era la lana antes de la revolución industrial. Justamente el poner una maquinaria va a permitir disminuir la proporción del salario, porque entonces ahora los 20 del costo del algodón va a ser una parte, pero en vez de ya usar el 80% de un tiempo, disminuye el tiempo y va a ser 20 y 20, entonces baja la proporción. El plusvalor se mide en proporción al salario. Si a mí me pagan 5 y saco 3 de plusvalor, es un 3/5, o es decir, 60%. Plusvalor. La ganancia se saca sobre la totalidad de lo gastado. Entonces, si yo gasto, 5 de 10, yo dije, si yo tengo un salario de 5 y tengo 3 de plusvalor, la tasa es del 60% de plusvalor. Pero si yo gasto 5 más en medios de producción, tengo 10. Y 10 en proporción al 30, que es el plusvalor, es 30% de ganancia. La ganancia se saca del total del costo de producción, pero dividido por el plusvalor. Es siempre mucho menor que el salario dividido por el plusvalor. Quiere decir que la tasa de explotación, le llama Marx, es sobre el salario, es lo que se explotó del trabajo. Pero esto no representa la ganancia que se hace sobre el capital global. Siempre la tasa de plusvalor es mayor que la tasa de ganancia. Y por eso entonces que la tasa de plusvalor tiene una importancia ética, porque el trabajador capta que ha sido explotado en el 60% de su trabajo, mientras que la ganancia es el 30%. Si yo creo que mi explotación fue del 30%, es la mitad de lo que fui explotado. La tasa de ganancia no es lo mismo que la tasa de plusvalor. Además, la tasa de ganancia es lo que aparece en el mercado y tiene que ver con la competencia, mientras que la tasa de plusvalor es lo que se logra en el proceso de producción de la fábrica, que está invisible al mundo de los fenómenos. La representación que Marx tiene es, hay un mercado en donde aparece un producto que es una mercancía y hay dinero. Y esto es lo que aparece. Y la ganancia aparece aquí, en la superficie, él llama. Mientras que en la profundidad de la fábrica es donde se produce por el trabajo el plusvalor, y esto es del 60% y solo aparece como ganancia el 30%. O es decir, el fundamento y la esencia de lo que aparece es el plusvalor sobre la ganancia. Es al comienzo de sus 3 tomos sobre la teoría del plusvalor, dice: los capitalistas o grandes economistas clásicos han confundido plusvalor con ganancia, y al confundirlo no han entendido ni lo uno ni lo otro. Entonces él toma una palabra normal en inglés, surplus value, y del otro lado profit, pero les da 2 contenidos completamente distintos. Al surplus value significa más valor que se adquiere en el proceso de producción. En el plano superficial del mercado aparece como ganancia. La ganancia no es lo mismo que el plusvalor. El plusvalor es la objetivación de vida humana y es la explotación del trabajador. Y entonces empezamos a ver lo siguiente. La ganancia media es la que establece el precio, y descubrimos entonces la posibilidad de la transferencia de valor, que
que no la produce la naturaleza, sino solo el ser humano, pero que en un caso empieza a ser ganancia extraordinaria. Y dice Marx, puede haber transferencia de plusvalor y todavía haber ganancia. Como decía, si son 12 y transfiero 2, pero tengo 3 o 4 de plusvalor, tengo todavía ganancia, pero he transferido parte de la riqueza. ¿Qué es lo que me permite bajar entonces el valor del producto? La tecnología. Y ahí Marx realmente tiene 4 grandes cuadernos sobre la tecnología, que de paso yo lo pongo de apéndice a las 16 tesis de la economía política, porque de paso edité allá por el año 87 un cuaderno tecnológico de Londres de 1851, o decir, antes los Grundrisse y todo, y este cuaderno no había sido traducido al castellano, lo tradujo mi hijo del alemán al castellano y yo lo comenté y lo edité, y ahí se ve la manera como Marx trabajó la tecnología, es extraordinario. Yo, llegando en el exilio, estuve en la escuela de diseño y en la escuela de diseño industrial hacía también una teoría de la tecnología y usaba estos cuadernos de Marx para la tecnología, lo cual esta Universidad de San Martín, que parece tiene fuerte especialización en tecnología y en ciencia, vendría muy bien Marx, porque Marx realmente estudió muchísimo la filosofía de la tecnología. Por ejemplo, había un Ure y muchos otros autores que él hizo cuadernos escribiendo la tecnología. ¿Pero para qué? Porque él dice, hay una subsunción primero formal del plusvalor o producción. A una indígena se le da lana y esta hila y hace un género y se le da comida, pero luego el señor encomendero toma ese tejido y lo vende, saca plusvalor con la tecnología tradicional anterior a la revolución industrial. Y entonces hay plusvalor formalmente, pero no ha habido una revolución tecnológica. Marx va a llamar a la revolución tecnológica la subsunción material de la tecnología. ¿En qué sentido? Que el capital subsume la tecnología y cambia materialmente, y ahora sí en sentido físico, el proceso de producción. Y entonces ya no es la indígena que hila con su hilar de madera tradicional, sino que ahora se pone una máquina. Y la máquina, claro, disminuye en gran cantidad la proporción del salario, produce con menos valor. No es que la máquina produzca valor, sino que disminuye la proporción. Entonces, un obrero con suficiente maquinaria puede hacer en un día 10 mesas, mientras que antes con su serrucho y demás hacía una mesa. El valor que produce el obrero en un día es el mismo, pero en un caso hay una unidad de producto y en el otro 10 unidades de producto, pero con el mismo salario, que sí que la proporción del salario ha bajado y el valor del producto ha bajado y el precio ha bajado y funde, en el sentido cotidiano de fundir, destruye los otros capitales. Pero eso entonces es la esencia de la tecnología. La revolución industrial no fue simplemente la aplicación de la ciencia a la tecnología y entonces se produjo la gran revolución tecnológica gracias a la ciencia y esta después se aplicó al proceso productivo, que es un poco la visión, por ejemplo, de Mario Bunge. Es justo a la inversa. Empezó una ampliación del mercado. En 1441 se descubre la carabela en Portugal. Pero con lo cual entonces de pronto puede Europa empezar a
navegar en los océanos, no por cabotaje, sino de manera directa, gracias a la brújula que vino de China y la tecnología china de navegación. Pero los chinos no habían inventado la carabela, sino tenían grandes naos de 1000 toneladas, de 100 metros de largo, que andaban por todas partes, pero siguiendo las corrientes. Mientras que la carabela eran 50 toneladas, pero podía navegar en contra del viento, porque iba en zigzag y lograba hacerlo. Entonces, en la vuelta del África, la cuestión era que no se podía pasar porque había corriente contraria. Y por eso el Imperio Romano llegó hasta Rabat y no fue más abajo porque era muy difícil de ir al sur del África. Y no se podía llegar directo al sur del África, sino más bien había que agarrar hacia Brasil y después poder desde Brasil ir al África. La carabela podía ir directo. Pero entonces, ¿por qué se fue con la carabela? Porque había que conectarse al mercado de China y la India. Era un problema económico, que hizo un gran descubrimiento la carabela. Pero la carabela a su vez empezó a necesitar cómo conducirse en los mares. Y entonces hubo otros descubrimientos para poder medir las distancias y demás. Y a su vez se empezó a desarrollar la astronomía. Entonces, la gran revolución científico-tecnológica no fue simplemente porque los grandes científicos les gustaba la ciencia y descubrieron cosas como a veces se plantea, sino que la ciencia empezó a dar explicación y posibilidades a la tecnología, lo cual permitía, por ejemplo, expander los mercados. La determinación viene, en este caso, economía, tecnología y termina en la ciencia. Claro que en la primera vuelta a la espiral. En la segunda vuelta a la espiral, la ciencia podía determinar la tecnología y esta a la economía. Y claro, se fue incrementando. Pero esto también da la idea de una teoría de la economía. La revolución industrial, con su estampido de invenciones, ¿de dónde viene? De la competencia. Porque el que produce con mucho valor no vende. Y el que descubre una nueva tecnología tiene durante un tiempito monopolio, porque produce con menos valor ese producto, esa rama o esa nación va a tener monopolio, porque las demás se han quedado atrasadas. Claro, van a tener que rápidamente suplir eso. Tienen ustedes leer, es extraordinario el libro de Fichte. Fichte, que era un gran filósofo y que además el mismo Walter Benjamin lo nombra porque su tesis es sobre el sentido de la crítica en el romanticismo alemán, toma los 3 niveles de reflexión en Fichte. Pero Fichte tiene un libro muy bueno que se llama El sistema económico cerrado. Y entonces Fichte dice muy bien, nosotros tenemos que cerrar las puertas de Alemania para que no se puedan vender los productos ingleses en Alemania porque estamos atrasados. Y tenemos que desarrollar la tecnología y después veremos. Pero si abrimos las puertas, la tecnología ya mucho más adelantada inglesa destruye las posibilidades de desarrollo en Alemania. Y lo escribió allá en el 1790 y tanto. Es decir, que ya había captado esta idea. Marx va a llamar composición orgánico del capital a la presencia dentro del capital de un porcentaje de intervención de la tecnología en el proceso productivo. Cuando hay más tecnología, tiene más composición orgánica. Y esto significa que en el proceso de producción hay mejor tecnología reemplazando al salario. El costo de la materia que se usa, la madera, en principio es igual, en principio. Pero después, como también voy a usar la tecnología para cortar los árboles y hacer los tablones, también se me va a disminuir el valor de la madera, que también suponía objetivación de trabajo. Y entonces por todos lados va a empezar a haber
disminución del valor de los productos. Y de paso, fuera de tema, esa es la esencia del problema ecológico. Algunos dicen, más no dijo nada de ecología. Dijo la esencia del problema y los ecologistas son como idealistas, piensan que la tecnología es el problema. Claro, porque la tecnología es antiecológica, está quemando fósiles que había que reservarlos para el futuro. Pero ¿por qué yo elijo una tecnología? Porque el capital dentro de la competencia o incorpora más tecnología ahora, o en la competencia los otros capitales lo funden. Miren, si en 1904 Henry Ford hubiera dicho, yo voy a hacer una tecnología ecológica eléctrica del auto. Pues necesitaba 40 años para resolverlo. Allá por 1944 hubiese sacado su auto eléctrico, pero hacía 40 años que estaba fundido, porque no podía vender ninguno, porque el Chevrolet estaría, o la General Motors, produciendo autos para quemar petróleo. Entonces el criterio de subsunción material de la tecnología, que es el tema de la subsunción material, es determinante en el uso de una tecnología que puede ser antiecológica. Y ahí empiezan a haber problemas éticos de fondo. El criterio de la racionalidad del capitalismo es el aumento de la tasa de ganancia. O es decir, el que yo pueda vender más que los otros y acumular capital. Ese criterio, dice Francis Inkelhammer, es una racionalidad irracional. Y está detrás de todo lo que se llama producción, eficacia, desarrollo y demás. Porque, ¿cuál es el criterio? Acumulación de capital. Pero la acumulación de capital es destrucción ecológica, porque no toma como criterio el crecimiento cualitativo de la vida humana, que es completamente distinto. Porque si yo estoy destruyendo la naturaleza por la tecnología como estamos viendo, produce la muerte. Entonces, principios vida-muerte se transforman en principios de la economía y después de la política, y por último, el desastre que estamos viviendo, que no es fortuito, sino que es lógico, y estamos ya en un camino de suicidio colectivo de la humanidad que no podemos frenar. Y por eso Walter Benjamin dice, hay que poner freno. ¿Por qué? Y porque estamos cayendo al precipicio de un sistema irracional que no hay quien lo pare. Bush no quería firmar el protocolo de Kioto, dijo explícitamente, porque me produciría una crisis económica. Y prefiere el fin de la vida en la Tierra a una crisis económica de Estados Unidos, si vemos las cosas a largo plazo. Y por eso que en la ética, que en colectivo estamos decidiendo, el principio vida es un principio duro, empírico, fuerte, no es valores, no son virtudes, sino que es un principio empírico radical, vida o muerte. Para tomar el chiste a que el ladrón sacó un revólver y dijo, la bolsa o la vida. Pues la bolsa de New York, Wall Street, o la vida de la humanidad. Eso es lo que se está viviendo. Y entonces los ecologistas dicen, el problema es la tecnología. No, es el criterio de selección de la tecnología que es el aumento de la tasa de ganancia. El problema es el capital y no la tecnología, porque es el que tiene el criterio de elección tecnológico. No se entiende, no sé si se entiende, pero eso viene también como un corolario de la doctrina de la competencia, que Marx lo tomó muy en serio, y que además en la alternativa futura va a haber mercado, pero hay que redefinirlo, y va a haber competencia y habrá que redefinirlo, y habrá empresa y hay que redefinirla, y habrá regulación de la comunidad por el Estado y también será distinta. Las instituciones económicas son pocas
y no se pueden eliminar. Y en cambio el socialismo un poco pensó que Marx había indicado su eliminación, jamás lo hizo, porque planteaba hipótesis o propuestas que abrían un campo, pero de ninguna manera eran soluciones empíricas. Entonces, el tema de la transferencia de plusvalor nos va a mostrar también la relación entre países. Y hay una competencia entre países desarrollados y países menos desarrollados. También se dijo que la palabra desarrollo era burguesa y no era de Marx. No solamente es de Marx, es así que viene de Hegel. Ustedes saben que Hegel pensaba que el concepto se desarrolla para llegar a ser la idea. Y usa la palabra Entwicklung. El Entwicklung del concepto llega a ser la idea y la idea absoluta. Es en el fondo la metafísica de Hegel. Pero Marx usa la palabra Entwicklung y dice que hay países más desarrollados, tal cual, entwickelte. Y los más desarrollados son los que tienen una composición orgánica más altas en el capital global nacional. Estos son tal cual palabras de Marx. Entonces, un país tiene un promedio, un capital global nacional, y otro tiene otro capital global. Sería la suma de todos los capitales. Que se pueda calcular el capital, sí. El gran tema, muy disputado, es el pasaje del valor al precio. Pero me llevaría tiempo de poder explicarlo. Pero en dos momentos, solo en dos momentos, el valor es igual precio. En su definición, y si pudiera calcular el valor mundial y el precio mundial de todos los capitales. En esos dos casos, el valor es igual al precio. En todos los demás nunca coincide. ¿Por qué? Entre las categorías que mostraba había primero un precio de producción. El precio de producción era el costo de producción más la media de la ganancia de o la rama o del país. Y la media de la ganancia, bueno, es otro problema que no puedo tan rápido hablar. Pero en realidad esto se llama precio de producción. Pero eso no es el precio final. De aquí es que determina de que por la oferta y la demanda se fije por último el precio final, que puede estar por sobre el precio de producción o por debajo. Y entonces esto, por último, el precio que se fija a la mercancía que se compra en la calle. Marx también habla que hay oferta y demanda, pero se fija sobre una media del precio de producción y no desde el mercado por el deseo del comprador, como decía Jevons, y tiende a hacerlo todo el neoliberalismo y demás. Y esto porque, como les dije, estas categorías se van articulando a otras hasta que llegamos al sujeto vivo humano que objetiva su vida en el valor, y este valor se va subsumiendo en otras categorías hasta precio, y por último es el precio final. Y el precio final, entonces, puede ser, si el capital global nacional tiene más composición orgánica, es menor. Capital global nacional. Quiere decir que tiene mucha tecnología y para producir esta mesa lo produce con menos valor y por lo tanto con menos precio. Mientras que el otro, como tiene menos composición orgánica, lo produce con más valor, tiene más precio, y cuando se fija la media, este transfiere al otro plusvalor y este tiene ganancia extraordinaria.
Eso es la dependencia. La dependencia, por ahí en algún momento la describo de la siguiente manera, si es que lo encuentro, y si no, no importa porque ya lo he dicho. Sí, acá está, en la página 173, vamos a leer un poco, es decir, la competencia es el mercado que da razón del todo fenoménico dentro del cual se cumple dicha transferencia, ya que fijando un precio medio mundial que gira en torno al precio de producción mundial, obliga al que produce con mayor valor, por tener menos composición orgánica o ser subdesarrollado, a vender a un precio menor el valor total de la mercancía. La pérdida de plusvalor del capital subdesarrollado se acumula en el más desarrollado como ganancia extraordinaria, es decir, el capital desarrollado vende su mercancía a un precio final mayor a su valor. ¿Por qué? Porque su valor es menor que el precio medio que lo fija el otro que es subdesarrollado y tiene más precio. Por eso es mayor a su valor en el caso del desarrollado. Ese mecanismo es la esencia que define teóricamente a la dependencia como tal. Esta es la esencia de la dependencia, pero lo que pasa es que prácticamente no hay competencia. O la competencia significa un grado mínimo en que la Argentina puede competir con Estados Unidos vendiendo un mismo producto. Podría ser en el caso de la soya o la carne. Pero en general, los países llamados subdesarrollados venden tipos de productos que todavía no están muchas veces elaborados, materia prima, y de ahí el extractivismo. Y entonces, en realidad las relaciones son peores que esta que ya estoy indicando que es esencial, porque son no por competencia, sino por monopolio. Monopolio es lo contrario a la competencia, pero la competencia produce monopolio y el monopolio después produce competencia. Si yo descubro una buena máquina para hacer mesas, tengo el monopolio durante un tiempito, porque como nadie la tiene, hago las mesas más baratas y destruyo a todos los demás. Tengo un monopolio. Pero los otros me imitan y usan la misma tecnología y ahora vuelve a haber competencia. Entonces, todo nuevo invento crea competencia, monopolio. En el intercambio, que no es intercambio desigual, en la compra y venta, como pensaba simplemente la CEPAL, Previch, sino que era todo el problema de la composición orgánica y una doctrina mucho más elaborada como la de Marx. Pero lo que pasa es que la mayoría de las relaciones son monopólicas, porque los que compran el café fijan el precio. Y entonces tienen el monopolio, porque son los grandes compradores. Y el que vende se está en manos del monopolio de los compradores. Pero a su vez los que venden la tecnología de punta tienen el monopolio, porque nosotros no producimos esa tecnología y vuelven a tener monopolio. Entonces hay 7 tipos de monopolios, el último de los cuales es nada menos el vender dinero, que es la deuda. Y entonces la deuda es un último mecanismo monopólico que inventaron o empezaron a distribuir en la Tierra por la crisis del año 73, que de pronto no tenían cómo invertir en la producción y entonces por eso empezaron a vender dinero. Me acuerdo en la época se llamaba Martínez de Oz, que tuvo la primera empréstito de $3 millones. ¿Por qué recibimos ese dinero? Y porque dijeron, pues, ¿dónde metemos el dinero si no podemos producir porque hay superproducción? Entonces vendieron el dinero, pero el dinero se vende con un
una ganancia que se llama interés. Y entonces corrompieron a los grupos dominantes de la periferia, de Argentina, por supuesto, pero también de México y otros, corrompieron a las élites dándoles dinero y permitiéndoles de inmediato que ese dinero pasara a sus propios bancos porque ellos mismos lo ponían allá y ahora tenía que pagar el capital prestado y los intereses del pueblo que no había sido consultado en ningún tipo de plebiscito ni nada. Entonces, esto fue ya una especie de transferencia de valor a mano armada, porque lo que hicieron fue corromper nuestras élites sin necesidad de tener empréstitos. Se podría muy bien haber dado consejos, si quisieran, de cómo con la situación tal como se encontraba, uno podía irse desarrollando sin empréstito. El empréstito fue un mecanismo, ahora ya no solo de un capital con mayor composición orgánica, sino fue también una teoría que se nos vendió y se formó las élites con ella, formándolos en las escuelas de economías de Harvard, Yale y todo lo que ustedes quieran, donde nos vendieron lo que Fichte decía que no había que aceptar, que era la libertad de comercio que los ingleses predicaban en todo el mundo con las obras de Adam Smith y de los grandes clásicos de la economía, y decía, con eso abrimos nuestras fronteras y nos destruyen porque no nos permitan acumular un desarrollo autóctono. Entonces esto es un verdadero mecanismo internacional extraordinario que está desde el origen. Claro, comenzó con el colonialismo, allá en 1492. El colonialismo fue el comienzo del proceso. Y yo siempre digo, la filosofía no empezó con Descartes en 1637 con el discurso del método. Eso fue la formulación ontológica definitiva de la modernidad. Pero en el siglo XVI hubo la justificación ética y política del colonialismo. Preguntaron, ¿esos seres, los indígenas, son humanos? Esa es una pregunta filosófica. Y en un primer congreso de filosofía del Caribe me pidieron dar una primera conferencia inaugural y yo dije, la filosofía moderna empezó no en Ámsterdam y por supuesto tampoco en Salamanca ni en Coimbra, qué decir en París o estos países del norte de Europa que estaban en la periferia en ese momento con respecto a España, el primer país moderno, aunque no lo crean. Y cuando digo moderno, cuidado, hago un piropo y un insulto, porque para mí la modernidad es un desastre. Entonces digo, al decir primer país moderno, digo muchas cosas. Pero dijeron, sí, son humanos, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres. Entonces, con nuestra civilización lo humanizamos primero. Y luego entonces justificaron el colonialismo, releyendo a Aristóteles, diciendo que son por naturaleza esclavos y liberarlos es darles nuestra civilización. Y todo ese proceso económico-político se hizo en el siglo XVI y se justificó la superioridad de Europa. Entonces Descartes ya tenía garantizado la supremacía de Europa y propone el ego cogito. Entonces tenemos que rehacer el siglo XVI, que es la justificación ideológica del colonialismo. Y el colonialismo que es extracción de riqueza, pero no en competencia, sino en puro monopolio. Llegaron, descubrieron una mina, Potosí, ¿y qué hicieron? Se llevaron 20.000 toneladas de plata durante 80 años de Bolivia a España. ¿Con qué derecho? Con el derecho que habían justificado sus juristas. Y entonces hay una justificación ideológica de un robo a mano armada que no es robo. Y miren, si nos tuvieran que pagar la deuda que supone todo ese oro y plata que sacaron de América, que fue la primer moneda mundial con la que Europa durante 2 siglos compró mercancías en el mercado chino, porque la China estaba más desarrollada en todo y Europa no le podía vender nada.
y por eso hizo la guerra del opio, porque al menos le comprara el opio que producía en la India, porque no le podía producir. Hasta 1800 la China no compraba nada de Europa porque estaba más desarrollada industrialmente. Hasta la revolución industrial empezó en China. Lean ustedes los últimos estudios históricos de Great Divergence, un gran historiador norteamericano, que muestra por qué en el Yangtze, en el Río Amarillo, empieza la revolución industrial y de ahí sacan los ingleses prácticamente todas las maquinarias, hasta la fábrica de acero de Sheffield, las instalan técnicos chinos que han descubierto el acero en el siglo II. El papel en el sexto, la imprenta en el octavo, en el siglo IX tienen papel moneda. Y Marco Polo, cuando estaba preso en Génova, tenía que explicarle a otro preso cómo pagaban los chinos, no sabía cómo, porque ni podía poner nombre al papel, y menos papel moneda, 1000 años antes que Europa. Digo esto para que se vea un poco la historia de otra manera. El colonialismo fue la extracción brutal, ni siquiera como competencia, sino que fue monopólica. Ellos decidieron que tenían derecho a apropiarse de los bienes de los derrotados en una guerra justa. Lean ustedes John Locke en el Second Treatise of Government, en el segundo tratado, donde ahí justifica el liberalismo. Y los leen ahí en la Facultad de Ciencia Política a John Locke, pero se saltean muchos capítulos, porque lean ustedes el capítulo sobre la conquista de América. John Locke, en ese mismo libro, segundo tratado del gobierno, justifica la conquista. Dicen, los indígenas pues no usaban la tierra. Claro, pensaba que todos eran nómades norteamericanos, porque los incas, los aztecas, los mayas tenían agricultores y cultivaban la tierra. Pero ellos decían, pues no usan la tierra. Entonces las tierras realmente son vacas en el sentido vacías. Y entonces, pues no las usan como Dios quiere, claro, el Dios inglés. Y entonces, ocuparlos es cumplir con una voluntad de Dios. Y justifica la conquista de América y la ocupación de las tierras, ¿no? John Locke. Y cuando habla de la esclavitud, peor todavía, usa la teoría de la guerra justa. Léalo. Y pues dice, pues en una guerra justa los vencidos quedan a disposición del vencedor. Así que los pobres negros esclavos habían estado en guerra con los ingleses y habían iniciado ellos la guerra y por haber iniciado la guerra la perdieron y quedaron esclavos. Cinismo de John Locke. En mi historia de la política, que es grandota, ustedes lo pueden ver ahí en la mesa, yo pongo John Locke, pero no crean que digo lo que dice todas las historias de la política. Digo lo que no dicen, porque leo los autores al revés. Y a todos, desde el comienzo, Aristóteles y Platón al revés. Y así todos. Entonces es una historia desde las víctimas y no desde los opresores como son las que conocemos. El colonialismo ideológico justificó lo que en la práctica comenzaba a producirse. Y hoy llamamos nosotros un proceso de globalización. ¿De qué? De lo que ayer mostré que era el capital financiero que se moviliza por todo el mundo, en los bancos a gran velocidad. El capital comercial que también moviliza muchas mercancías, pero lo que no se moviliza es el salario. Entonces ahora quiero mostrar un poco, aplicar la teoría de la dependencia, porque es la esencia de una teoría de las transnacionales, o es decir, que no quedó en los años 60 ya superada, es la esencia del proceso actual que se llama de globalización. Y la cosa es muy simple. Contra Antonio Negri y su imperio, sin estados y ciudadano mundial, porque es como una decadencia del Estado, como también lo piensa
Habermas porque piensa en la Unión Europea y debilitando al Estado, mientras que nosotros el Estado es el último escudo que tenemos para que nos defienda justamente del imperio. Entonces vemos las cosas de otra manera. Las transnacionales, que son el caballito de batalla de la globalización, no solo piensa en los estados, sino necesita los estados, porque necesita fronteras nacionales. Entonces, al nivel del salario y del trabajador, ahí no hay globalización. Usted no puede entrar a Estados Unidos, el muro de la tortilla le llaman, y el Mediterráneo, el otro muro, que no deja pasar a los pobres hacia el norte. No está globalizado, pues tendríamos que pasar tan fácil. ¿Por qué no dejan pasar? Miren cómo se aplica ahora el asunto. Los países llamados desarrollados, desde hace 500 años, dominan a los países subdesarrollados militar y políticamente. Hace entonces que el capital desarrollado, más desarrollado de los países centrales, se ponga en la periferia. Pero ya no ponen los autos, como en la época del populismo, sino ahora ponen la fábrica misma, o es decir, producen un auto en Brasil o en Buenos Aires. Entonces el capital industrial absorbe el salario periférico, que es muy bajo, 2 y 3 veces más bajo que en el norte. O decir, un norteamericano obrero cobra mucho más salario. Entonces un salario bajo, pero una alta composición orgánica. Si produce mesas, las producirá con menos valor porque tiene mucha tecnología. O un supermercado tiene una organización ya computacional y demás que arrasa con los almacenes tradicionales donde pedían las cosas por teléfono e iban llegando. Entonces hasta por la organización, una transnacional de alimentos arrasa con lo demás porque tiene mejor composición orgánica y entonces produce con menos valor, pero igual salario. Entonces compite con los capitales periféricos y los destruye en la competencia. Pero después exporta. Y por eso es que en el norte de México hay fábricas que cruzan 5 kilómetros y están en México y ponen una maquiladora. ¿Qué hacen? Absorben el salario mexicano. Y luego salen 5 kilómetros al norte y ya están en Estados Unidos. Y entonces ahora esa transnacional compite con otros capitales norteamericanos. Tiene la misma tecnología, pero tiene subsumido un bajo salario de la periferia, los destruye en la competencia. Las transnacionales logran luchar contra los capitales menos desarrollados y también con los capitales más desarrollados nacionales que no son transnacionales, pero necesitan la frontera, porque si no el salario sería igual. Entonces hablan de globalización y es una pura mentira. Es nomás que para el capital financiero y comercial, para el capital en su plenitud, que es también absorción de salario y de plusvalor, son los más nacionalistas del mundo y quieren estados que protejan las fronteras para que los obreros pobres no pasen al norte. Y esos son los lugares limítrofes justamente, como México, como el Mediterráneo y como demás. Todas las teorías que están hablando son pura ideología mentirosa. Y claro, han encontrado la manera de explotación pura de la periferia con el préstamo, que es vender dinero innecesario, pero que después hay que pagarlo. Son los dólares dulces que se los gastaron. ¿Cómo? Por la corrupción los metieron en los bancos de inmediato de Suiza o de Estados Unidos. O decir, ellos no perdieron un centavo y de pronto un pueblo adquirió una deuda gigantesca que nunca va a terminar de pagar. El último negocio del colonialismo. En 1514 Bartolomé Las Casas descubrió ya que es una
tremenda injusticia. Es una ética, crítica ética, económica, pero hay que tener una economía que tenga categorías. El neoliberalismo no tiene ninguna categoría crítica porque como parte del mercado, entonces no entiende. En cambio, Marx, como parte del trabajador que objetiva su vida, se da cuenta que es un pobre que se muere de hambre porque pierde lo que produce en el plusvalor y lo transfiere. Y entonces hay una lucha, claro, de burguesías. Y entonces una burguesía nacional que quisiese tener un mercado periférico, pues está luchando contra las grandes burguesías que las destruyen porque tienen más composición orgánica. Y de ahí entonces el problema nacional. Pero no es nacional en verdad. Y pasamos un poco a la política. Veamos qué pasa en la política. El punto periférico, 5 siglos, no sale de su pobreza, desde la conquista. Ahora miren, Habermas habla que hay que discutir y dar argumentos, una teoría de la argumentación. Pero ¿fue eso lo que hicieron los conquistadores? ¿Fue eso lo que hizo Inglaterra en la India o con los indios norteamericanos, los anglosajones o los holandeses? Fue la violencia pura y militar. Conquistaron a la otra gente. Y los que se opusieron, como dice Bartolomé de las Casas, los que quedaron en vida. Es decir, la dialéctica del señor y el esclavo de Hegel es leyendo un texto de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas dice, y llegaron y fueron una guerra a muerte. Es decir, que uno mata al otro. En la dialéctica, el señor esclavo. Pero los que quedaron en vida los redujo a la más horrible servidumbre, como el siervo. Claro que dejaron también en vida a los mozos y las mujeres. Dice Bartolomé, los mozos son los niños, van a ser educados en una pedagogía bancaria, diría Paulo Freire. Y las indígenas van a ser amancebadas en manos de los españoles y la madre de los mestizos. Y ahí la erótica o el problema del género que se instala. Entonces, dominación del niño, dominación de la mujer, dominación del varón adulto en la económica y en la política. Todo eso Bartolomé de las Casas lo vio muy claro al comienzo del siglo XVI. Es un pensador, le llamo el primer antidiscurso de la modernidad. Pero usted cree que alguien lo estudia, ni entre nosotros, porque en el eurocentrismo repetimos las estupideces europeas de decir Descartes es el primer filósofo moderno. He escrito bastante refutando esa idea por muchos argumentos. La pobreza entonces en la periferia es estructural, pero por el fenómeno explicado en la económica, que es una continua transferencia de valor hacia el centro, sea por el colonialismo, la extracción pura, sea por la explotación del trabajo del indígena en la mita, en la encomienda, en la hacienda. Y claro, no es capitalismo industrial, pero es capitalismo dinerario y mercantil, que además, cuando se transfiere esa riqueza a Europa, es mucho más cuantiosa que el plusvalor que se venía lentamente produciendo en las ciudades medievales desde el siglo XI o XII, donde empieza un cierto capitalismo, pero ridículo, pequeño, era subdesarrollado, periférico del mundo musulmán. Europa estaba en su edad media. No es mi tema, pero como para que vislumbren el primer tomito de la política o la introducción a la ética de la liberación, o mi primer semestre, llegando de 10 años de Europa, en Resistencia, tuve un curso de Historia de la Cultura. Y entonces en ese semestre me escribí un trabajo que ahora recién se publica en los libros que están ahí, que se llama Latinoamérica en la Historia Universal. Y para que vean un poquito el asunto, en 1492, pero en enero,
cuando todavía había un reino árabe en Europa, que era Granada, Europa era un pequeño mundillo de Viena a Granada. Es de aquí a Jujuy. Entraba 2 veces toda Europa en Argentina. O todavía le sobraba, casi 3. 70 millones de habitantes, la China tenía el triple. Entonces esa Europa era secundaria, subdesarrollada y periférica ¿de qué? De los grandes reinos otomanos que estaban en Marruecos y se infiltraban al África por los comerciantes, el Egipto fatimita y luego el gran imperio bizantino que era otomano, y después tenemos que ir a la Mesopotamia con Bagdad, que fue el centro de la historia mundial durante 500 años, tanto como la modernidad, y después Afganistán, que siendo budista se hizo musulmana, y después llegamos a la India con el mogol, y el sudeste asiático, que estaban grandes reinos comerciales, hasta Filipinas. Mindanao, me dio el aterrizar en Mindanao, y dije yo, ¿estoy en Mindanao o estoy en Marruecos? Las mujeres con su velo y mezquitas. El mundo era universal en 1492, desde el Atlántico al Pacífico, y era musulmán o islámico. Y Europa latino-germánica era un mundo secundario, periférico, de todo punto de vista, económico, político, ideológico. Esa es la visión que yo tengo. Claro, estos salieron por acá y empezó la conquista de los océanos y después hay que ver qué es lo que pasó. Pero tengo una visión completamente distinta. Hace poco estuve en Marruecos y me dice un autor árabe, porque ahí son árabes, aunque de Marruecos, dice, en la Edad Media hubo en el mundo árabe una gran filosofía, y Fez, que era una enorme ciudad universitaria en el siglo IX, donde enseñó Maimónides con la influencia de Averroes, y la astronomía, la matemática, todo. Yo le digo, pero ¿cómo usted dice que en la Edad Media musulmana, si la Edad Media solamente vale para Europa? No vale como categoría universal, para ningún lado hubo feudalismo solo en Europa, y además los árabes nunca estuvieron en la Edad Media, porque la Edad Media europea es justamente el muro que ustedes le pusieron a Europa en su edad clásica, donde ustedes ocupaban todo el mundo. ¿Cómo se anima a decir que usted tuvo Edad Media? No, estaban en la Ilustración árabe, no existe Edad Media, eran 300, Me quedaron mirando y les hice un piropo y se dio cuenta de pronto que habían adoptado las categorías eurocéntricas y estaban tapando sus glorias. Ellos sí que tienen una gran filosofía, mucho antes la moderna. Nosotros tenemos más dificultades en América Latina para poder probarlo. Bueno, pero esta es una visión de la historia completamente distinta. Lean, porque hay más sorpresas que lo que ustedes creen en esos tomitos ahí que están en la mesa. Es otra visión de la historia, de la cultura y de todo. No es eurocéntrico, pero tampoco es enocéntrico, y no es Europa de ninguna manera, pero tampoco existe la antigüedad ni la Edad Media. La historia tiene otra estructura para explicarnos, porque nosotros somos el extremo oriente, el oriente, que salió del Gobi y demás por nuestros pueblos originarios, y somos el extremo occidente del occidente, que también salió de Gobi, movió a los germanos y llegaron hasta España y chocaron en la más impresionante golpe de la historia mundial, que se llama la conquista. Y después vino un Sarmiento pensando que hay que traer anglosajones y que hay que matar gauchos. Pobre Sarmiento. Además, era un mulato y no se daba cuenta. Tenía que mirarse en el espejo. Quizás por eso es que reaccionaba. Me vuelvo contra la historia que me contaron, contra Roca
y contra Mitre y contra Buenos Aires. Hay que hacer la historia nueva y la filosofía también. Bien, para decir que somos entonces un continente pobre, pero la pobreza producida por una estructura económica. Políticamente, voy a tomar un texto ahora de Gramsci. Gramsci dice que es el más político de los pensadores marxistas y no tan económico. Gramsci no comenta casi el Capital. Igual Mariátegui lo leyó muy rapidito. Y Walter Benjamin, poquitísimo, pero tenía una impronta, pero no habían leído muy seriamente el Capital. Pero desarrolló la política, que más no pudo desarrollar. Y entonces él dice, una clase dirigente, cuando cuenta con el consenso del pueblo. Y mire, habla del consenso en el sentido habermasiano y también del que habló Bartolomé Las Casas en el siglo XVI. Pero cuando la clase dirigente pierde el consenso, hay disenso. Y cuando hay disenso, entonces la clase dirigente se transforma en clase dominante. Están los Quaderni di Carceri, estos textos de Gramsci, los cito yo en mi trabajo. Entonces, en esta intuición de Gramsci, pues me sirve ahora para empezar a plantear el tema político de qué pasa con ese pueblo que transfiere continuamente valor y que es pobre. ¿Qué pasa en la política? Y entonces habría una determinación económica de la política, pero podría haber empezado al revés, haber empezado por lo que ahora estoy diciendo y mostrar después las determinaciones económicas, porque las estructuras políticas son los que van a permitir esa explotación económica. Entonces, yo no pienso que la economía es infraestructural, sino que la economía determina la política y la política determina la economía y no hay última instancia. Y entonces hay que saber pensar las cosas en relación. La política supone en el mundo colonial una visión de la realidad de masas empobrecidas, más que Europa y también que Estados Unidos, que aunque era colonia, hay que conocer su historia. Era una colonia muy especial, porque los grupos más mesiánicos que se refugiaron en la isla británica, saliendo de Ámsterdam, que algunos eran judíos expulsados de España y Portugal y demás, se fueron a lo que se llamaba Nueva Holanda, y la ciudad de Nueva Ámsterdam se transformó cuando los ingleses vencieron a Holanda en Nueva Inglaterra, New England, y Nueva Ámsterdam se transformó en New York. Entonces, los judíos, por ejemplo, de New York, vienen de España, pero salieron a Portugal, y de ahí llegaron los Países Bajos, y fueron por los Países Bajos a Nueva Ámsterdam, y son más viejos que los anglosajones, sefarditas. Entonces, una historia interesante, pero ese grupo de gente no iba enviado por el Estado inglés ni por la monarquía, era para salvarse del mundo europeo, porque ahí no podían vivir su ideal. Y entonces eran comunidades utópicas que ocupaban una tierra para poder ser lo que en Europa no podían ser. No tenían nada que ver con nuestros conquistadores. Inglaterra después lo va a ver y entonces va a intentar ocuparlos y claro, los va a dominar, pero los colonos van a ver a Inglaterra siempre con recelo y entonces fueron una colonia muy especial del norte, competitivas con Inglaterra, de tal manera que no podían venderle como Argentina cosas a Inglaterra porque estaban a un mismo nivel al comienzo, sobre todo las costas atlánticas. Entonces su complementariedad lo hicieron con el Caribe y compitieron contra Inglaterra industrializándose, pero en vez de disminuir la proporción del salario como plusvalor,
usaron la tecnología para ocupar sus territorios, el camino del Far West. Lo que Brasil hizo en América del Sur. Y mientras que los venezolanos luchaban contra los colombianos y los ecuatorianos contra los peruanos y los peruanos con los bolivianos y nosotros contra Brasil, imperio, mucho más inteligente. San Martín quería un emperador inca. Y cuando yo iba a la escuela decía, ¿qué le pasó a San Martín? ¿Cómo pensó? Un emperador inca, qué raro, no era republicano y además inca. Y cuando uno va a Londres, yo he visto el cartel que dice, aquí se reunían la logia Lautaro. Lautaro era un indio y San Martín se mezclaba con los indios, ¿cómo no? Si era un hijo de una india y también posiblemente hijo de un padre indio. Y entonces tomaban a los indígenas como punto de partida y pensaban que el Inca podría ser un gran emperador. Lo hubieran hecho, hubiéramos funcionado mejor. Porque los brasileños se declararon república en el 89 y mientras tanto no pelearon entre ellos y mientras que nosotros peleábamos, ellos iban ocupando el Far West. El Amazonas era ecuatoriano y ahora es brasileño y se ocuparon 7 millones de kilómetros, mientras que nosotros estamos en guerras fratricidas a los que San Martín no quiso entrar para perder el tiempo. En fin, la historia es otra que nos cuentan, pero la idea es entonces que en el sistema una clase es dirigente si cuenta con el consenso y el consenso del pueblo. Pero cuando deja de tener el consenso y se da el disenso, es porque justamente esas masas, la comunidad política, empieza a escindirse. Y es lo que Gramsci va a llamar el bloque social de los oprimidos. Así va a denominar Gramsci el pueblo. El bloque histórico en el poder es los grupos dominantes. Y el pueblo, en cambio, le va a llamar bloque social de los dominados. Y es un bloque, no es una clase obrera ni campesina, es un bloque. Y la palabra bloque indica bien el término, es como un conglomerado que logra una unidad coyuntural y que la puede perder después y que de hecho la va a perder. Y entonces el pueblo se transforma en una categoría sumamente ambigua, pero estrictamente política y no económica. La clase es económica. Y el marxismo hizo de la clase la gran categoría política. Ahí hay un problema, porque mezcló la política y la economía. Yo creo que primero hay que distinguirla para que después integrarla, pero saber bien lo que se trata. Pueblo es una categoría política. Y entonces la cuestión popular es un nuevo problema y se está discutiendo todavía. Yo tengo un trabajo, lo pueden ver, que se llama Pueblo, lo popular y el populismo. Ernesto Laclau toma el populismo y revaloriza la palabra populismo. Yo más bien distingo entre pueblo, popular y populismo. Y para mí populismo es ambiguo. Más ambiguo todavía y más difícil que pueblo, pero defectivo. Pero no en el sentido que lo usa ahora el consenso de Washington, que todo el que se ocupa un poco por el pueblo ya es populista. Eso ni lo trato. Eso es una especie de insulto que denigra los grandes procesos latinoamericanos que no cumplen con las consignas del neoliberalismo. Dejo de lado ese concepto denigrante de populismo, pero sí voy a hablar del populismo en un sentido más estricto, también como categoría negativa, mientras que para Laclau es positiva. Yo creo que mejor es hablar de razón popular y no razón populista. Pero eso, si me permiten, sería una cuestión de
términos. Pueblo. ¿Qué es pueblo? Filosóficamente hoy, voy a decir 2015, a partir de las disputas que hay en filosofía política, en Italia con Agamben, en Alemania con Walter Benjamin y en América Latina también nuestra gente, y aún en el sur de Europa como Boaventura de Sousa Santos, que es un teórico del Foro de Porto Alegre y que realmente ha aportado cosas muy valiosas. Este para mí es un tema mayor y claro, como siempre ya me está quedando poco tiempo. Y parto de Walter Benjamin. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse interesante para muchos, que no solo toman a Benjamin como tal, sino lo toman por moda. Entonces yo digo, bueno, aunque lo hayan tomado por moda, entrémosle y saquémoslo de la moda para darle un sentido más profundo. Benjamin, ustedes saben, distingue entre el tiempo continuo de la vida cotidiana, casi aritmético, y el tiempo mesiánico, que es el tiempo del peligro. Es el tiempo en donde se inaugura la historia. Entonces, ¿de dónde saca esas palabras? El tiempo continuo es cronos. Está en griego, pero si pone la primera una J y después una R como los rusos, lo demás se entiende. Cronos es un tiempo y Kairos es el tiempo de la ruptura, es el tiempo del peligro, es el tiempo de la transformación histórica. ¿De dónde saca esa terminología? Bueno, es ahí donde viene toda una discusión. Badiou, como les dije, sugiriendo el tema ayer, escribe un libro sobre Pablo de Tarso y el universalismo, en referencia al événement, el acontecimiento fundador de un régimen de verdad. Y dice, Pablo de Tarso está como al origen de la cultura occidental. Y después todos los demás lo toman como horizonte. Badiou es un marxista en la Sorbona, importante, y además no es nada religioso, pero toma a Pablo y lo lanza. Y de ahí sale Taubes, ahí Zizek y una cantidad de gente. El mismo Carl Schmitt lo había trabajado. Me agrada mucho Agamben. Y Agamben en un pequeño libro que se llama El tiempo que resta. El tiempo que resta, comentario a la carta a los romanos, de Pablo. Entonces, Pablo es el que plantea este tema. Benjamin habla del Jetztzeit, en alemán, el Jetztzeit, el tiempo ahora. ¿Dónde lo saca? Pues mire, Pablo habla Honun con un Kairos. Kairos es el tiempo del peligro y nun ahora. Lo traduce y aparece 10 veces en la carta a los romanos. Pablo, para no mezclar las cosas, el filósofo Pablo. ¿Qué es lo que Benjamin descubre en Pablo de Tarso? Justamente el tema de la ruptura del sistema en su proceso cotidiano. El sistema, tal como lo muestra Gramsci, normalmente la clase dirigente pues tiene el consenso de la comunidad política, le llamo yo. Pero llega un momento en que hay disenso. Pero el disenso viene por la descripción que he hecho en América Latina, por la pobreza.
o es decir, las mayorías no cumplen con sus necesidades. Sería justamente una equivalencia diferencial en la CLO. Cada grupo tiene un intento de cumplimiento. Claro que para mí no es solamente un problema lingüístico, es un problema social y económico. Y entonces los grupos no pueden cumplir con sus intereses. Y eso van a ser los movimientos sociales. La mujer va a luchar contra el machismo. Y por eso que como el sistema es machista, se va a volver y ya no va a aportar su colaboración. El obrero va a estar en contra de la pobreza de la clase obrera. El campesino va a tomar conciencia de esto. Los marginales van a levantarse. La tercera edad va a ser así. Los indígenas. Bueno, todo eso que se llama los nuevos movimientos sociales son la organización de las negatividades de la comunidad política que se cinde. Hay una ruptura. Ya no hay más consenso. Ahora hay disenso, hay crítica al sistema. Y yo lo uso algo más todavía usando Habermas. Si hay un consenso vigente dominador, hegemónico en el sentido gramsciano y notable. Gramsci habla de consenso. Es como un habermasiano avant la letra. Pero cuando se da el consenso entre la mujer y el consenso entre los trabajadores, el consenso en la tercera edad ese consenso no es el consenso dirigente, sino que se transforma por el disenso en un consenso dominante. Eso ya no lo dice Gramsci. Y la clase dirigente reprime el disenso. Y el disenso es la organización y la acción de la pobreza que ha producido un sistema mundial colonial estructural, general, también con particularidades posteriormente. Pero la Argentina se vuelve pobre, y eso que la pasó bien cuando pudo articularse al imperio inglés y venderle trigo, alimento y carne a los obreros ingleses, lo cual les permitía reproducir la vida a menor costo y producir más plusvalor para los ingleses. Y la Argentina funcionaba muy bonito. Y Lenin dice la Argentina cumple esa función en el libro del imperialismo. Pero después de la guerra, Estados Unidos ya tiene la hegemonía y la Argentina pierde su conexión con Inglaterra, se queda en el aire y se acabó su antigua situación. Creció por eso la pobreza, hasta que ahora han entrado un poco los chinos a pues reintegrar una articulación, pero etcétera. Es la historia. Los movimientos sociales son la parte más consciente de una ruptura donde lo que llamé comunidad política ahora va a irrumpir como pueblo. Pueblo no es la pura población de un territorio, de un estado. Y además nunca hablo de estado nacional, porque en Europa no hay ningún estado nacional. Todos los estados son multinacionales, pero bajo el dominio de una nación. Cuando uno llega a Inglaterra, estaba yo en Edimburgo a dar una conferencia, digo, Inglaterra, qué bonito. Y entonces el escocés me dice, usted no está en Inglaterra. Perdón. Estaba en Edimburgo, que era Escocia. No existe Inglaterra, existe el Reino Unido. No hay una nación en Inglaterra. Y en Francia, el Valón y el cuasi alemán de Estrasburgo y el Midi. Hay muchas naciones en Francia y los italianos recién en el año 1870, Garibaldi, que de paso estuvo en Argentina, pues logró la unidad italiana, son muchos países, y los españoles, mira, ahora los catalanes se quieren ir y demás, los castellanos son un poquito, por eso también estando en Vitoria, digo, bueno, el español, me dice un vasco, el español no existe, existe el castellano. Entonces entendí por primera vez que no era un asunto así lingüístico solo, era político. El vasco no es el castellano, y el castellano se impuso
a toda la península. Y así son todos los países, son multinacionales. Entonces, pero bajo la égida de uno que los domina a los otros. Entonces, tenemos que ver que la definición de Bolivia, de decir que el Estado boliviano es plurinacional, primero les corrige la Plana Europa recordándoles, pero ahora dice, pero todas las naciones en pie de igualdad, y eso no era en Europa porque unos dominaban a los otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado de hablar del Estado nacional. No hablo de la nación, hablo del Estado y del pueblo. Pero el pueblo justamente irrumpe en una ruptura donde la comunidad política se divide en dos. Y una parte es dominadora, sería antipueblo, y otra sería el pueblo. Y entonces en ese caso no es la clase obrera, sino que es un bloque, es un grupo de gente. Y se articula de otra manera. Hay un texto en La historia me absolverá de Fidel Castro, extraordinario, que los cubanos lo han estudiado en la escuela. Así que cuando uno dice, entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, los cubanos le pueden repetir todo este texto completo. Pero es teórico, extraordinario. Lo recomiendo para Argentina. Cuando hablamos de pueblo, es la gran masa irredenta. Fidel Castro está hablando de Walter Benjamin, no, pero Walter Benjamin dice que la redención es esencial. ¿Qué significa redención? Pagar el costo del esclavo para liberarlo. Se redime el esclavo, se lo libera. Esencia de la filosofía de la liberación, la redención, pero como fenómeno de liberación del esclavo a nivel económico, ya está hablando del tema, así que no lo introduzco yo. La que ansía grandes y sabias transformaciones de todos los deberes, etcétera, que crea, dice, cuando hablamos de pueblo, es cuando crea en algo y en alguien, pero sobre todo cuando crea suficientemente en sí mismo, el pueblo. Entonces el pueblo cree en el pueblo. Cree, eso es fe. ¿Y qué dice Pablo? El de Tarso. Critica la carta a los romanos, critica la ley romana. Y también la de su pueblo si se fetichiza como la ley de Israel. Y también a los mesiánicos, que son los cristianos que a veces pues les cuesta dar un paso novedoso, más allá de la ley. Entonces dice, cuidado, la ley no es fundamento de justificación. Y con eso le pega en el corazón al Imperio Romano con una comunidad subversiva que vive en Roma. Y Pablo le está escribiendo una carta. Yo siempre digo, puertorriqueños en New York. Porque cuando uno va a ver los primeros organizadores de aquella comunidad mesiánica, están todos en griego, no en latín, eran extranjeros. Y le escribe a ellos porque va a ir a Roma. Y efectivamente va, lo meten preso y termina crucificado. En el Kairos. El tiempo del peligro es ahora, cuando rompo con el orden y me enfrento. Es cuando San Martín dice, dejo España y de colaborar con los campesinos contra la invasión napoleónica, ¿qué hago yo aquí? Voy a luchar por lo mío, que era Yapeyú, la región de las antiguas reducciones jesuíticas que nunca se entregaron a los Borbones y que estaban maldiciendo España. Y entonces viene y organiza su ejército contra España. Entonces San Martín entra en el tiempo mesiánico, cairótico. Ahora la pasa bastante bien, porque en México el que levanta la bandera es un cura. Toca la campana de su iglesia, pero no para llamar al ángelus, un ejército. Y luego lo fusilan y muere Hidalgo. Entonces yo digo,
no era lo mismo tocar la campana para llamar al Ángelus que tocar la campana para llamar a un ejército. Y cuando llamó un ejército, entró en el tiempo del peligro de Walter Benjamin. Ese que yo viví en Argentina del 73 al 75, cuando me pusieron la bomba y todos los días me podían secuestrar hasta que me fui a México. Y entonces dice, hasta que crea en sí mismo, porque Pablo dice, la ley no es fundamento de justicia, sino emuná en hebreo, pistis, fe. La fe es el fundamento del bien. Pero ¿cuándo? Cuando el pueblo crea suficientemente en sí mismo. El consenso de los oprimidos es la fe que tiene la comunidad de oprimidos de poder ser los actores transformadores de la historia. Hay que tener una fe, pero gigantesca, porque estamos contra el ejército y contra el capital financiero mundial y no tenemos medios y somos débiles, schwach. Dice Agamben y dice Pablo también. El pueblo débil, pero cuidado. Si la potencia era el lugar originario del poder del sistema, ellos tienen una hiperpotencia. Es una nueva potencia. Tengo un alumno que ahora lo agarra a Agamben y le da vuelta a partir del concepto de hiperpotencia. No se le ocurre a Agamben hablar de estos temas. Estamos más allá de Agamben y más allá de Viadoux y de Zizek y de Carl Schmitt, pensando en la realidad hasta de Argentina. Cuando el pueblo crea en sí mismo, eso es el principio cairótico que lo pone en peligro porque se le viene a todo el sistema en contra. Y esto además es en una forma de esta, representado así. Es algunas personas, es un grupo de personas y es toda la masa que de multitudes viene pueblo, contra lo que piensa Antonio Negri, que habla de la multitud y denigra al pueblo. Multitud es el pueblo que prestaba consenso a los dominadores como dirigentes. Pero cuando se da cuenta que es un actor colectivo, el tema del sujeto, que persiguen los altuserianos, entonces cobra conciencia de su poder, pero como hiperpotencia creativa. Esto es un tema mayor en el pensamiento actual, en Europa. Pero entre nosotros tiene más fuerza, miren el texto de Fidel. Bueno, dice, pueblo cuando cree en sí mismo. Son los 500.000 obreros del campo que habitan los bohíos. Son los 400.000 obreros industriales y braceros con salarios, etc. Son 100.000 agricultores pequeños. No es la clase obrera y la campesina, también son los pequeños propietarios del campo que son muy pobres. Y después dice que están contemplando siempre tristemente como Moisés a la tierra prometida. Hacha, me autoriza a usar el paradigma mosaico en la política. Y esto lo dice Tupac Amaru y toda nuestra gente habla de Moisés. Están peor que los esclavos en Egipto, los indígenas bajo el dominio español, dijo Tupac Amaru. Y los sandinistas dicen, luchemos por una tierra en su himno que emana leche y miel. Entonces, cuando yo hablo de el mito mosaico, que es el sistema, los oprimidos, y la construcción de un nuevo sistema, que es la tierra prometida, es un paradigma político de racionalidad liberadora. No tiene nada que ver con la religión en este caso, porque es un mito histórico y es político, y lo usa también Fidel Castro. Entonces, hay que tomarlo con cuidado. Son las 30.000 maestros y profesores, son los 20.000 pequeños comerciantes abrumados por la deuda, son los 10.000 profesionales jóvenes deseosos de la lucha y llenos de esperanza. Este es el pueblo.
el que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje. Es un bloque. Como dice Gramsci y como dice Fidel Castro, es un bloque. Ahora, no se imaginan cuánto agrega a las discusiones actuales, porque esto justamente es pensado, es un bloque, pero que los dirigentes de los movimientos sociales son como un resto, dice Pablo de Tarso. Son algunos que tienen más conciencia. El pueblo todavía es como las masas, como la multitud. Laclau le llama plebs, la plebs, la multitud todavía informe, que luego va a ser el populus, pero no aquí, sino en el sistema futuro. Pero también ese populus se puede volver a degradar como comunidad política y no quedar como tal, escindirse, como diría Mao, por las contradicciones en el seno del pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra independencia de 1810 tenía a los criollos por cabeza, pero también estaban los mestizos, estaban los indígenas, estaban los esclavos. Era un bloque cuya concepto, Laclau dice, está vacío porque el antagonismo puede cambiar y se va llenando. Yo pienso al revés. Ese concepto se va llenando y nunca estuvo vacío, porque fueron los intereses de cada grupo que debió comenzar a darse cuenta que su interés de grupo negado debía entrar en diálogo y traducción con el otro grupo, movimiento, y el otro grupo, y el otro movimiento, y entonces la mujer feminista dice, la mujer es importante, pero cuando dialoga con el obrero da cuenta que la mujer es la peor pagada. Entonces también tengo que pensar en la clase obrera. Pero después descubre que la peor tratada de todos es las indígenas, pero a su vez las indígenas viejas de tercera edad son las peor, y poco a poco se va dando cuenta que el feminismo se va tiñendo de las otras y se va componiendo lo que yo llamo un proyecto analógico. ¿Por qué? Porque tienen algo en común, pero no es idéntico. No es identidad-diferencia, sino que es semejanza y distinción. Y, por ejemplo, podemos hablar de libertad. Y ahí está el problema también para Haití aún. Libertad para los criollos era libertad de comercio del monopolio español, libertad para los mestizos de lograr el nivel de los criollos blancos, libertad de los esclavos era lograr la libertad en sentido fuerte. Y los indígenas, que habían sido a veces no tan maltratados, pero de todas maneras dominados, esperaban en el nuevo sistema tener más libertades que obtuvieron en el origen. Entonces, la palabra libertad es la semejanza del proceso. Oíd mortales el rito sagrado, libertad. Pero cada uno lo decodifica de distinta manera. Pero están de acuerdo en un pacto analógico. Cuando existe eso, es un pacto por una renovación de un estado futuro. Entonces, por desgracia se me hizo el tiempo, pueblo es eso. Pueblo es un bloque social que coyunturalmente se transforma en el actor colectivo de la transformación histórica. Y es el sujeto de la política, sobre todo en la política de liberación, que no es solamente explicar el presente, sino también hacerse responsable por el futuro diacrónicamente. El sistema presente, que se presenta como negativo, empieza a adquirir negatividad. Y el futuro entonces es el lugar de la esperanza, pero del cual no podemos anticipar su existencia. Y esto crea un tipo de política realista entre el anarquismo y el conservadurismo, crítico, contra la ley,
como principio. Todos nuestros patriotas, y siempre va así, debieron ser ilegales, no estaban con las leyes de India. Si estaban como leyes de India, pues no podían luchar en ser colonias o provincias, como le llamaban los Borbones. Para liberarme tenía que decir, muera la ley de Indias. Y las instituciones consecuentes. Quiere decir que hay un momento negativo de destrucción del orden. Los esclavos se levantan contra el faraón y hay plagas. Y la sangre llega al Nilo y se muere el hijo del faraón. Metáforas de una lucha social. Y al fin salen al desierto. Pero cuando salen al desierto, Yetro, el suegro de Moisés, le dice, ¿qué tipo de pueblo es este? Ustedes no tienen ley. Y entonces Moisés piensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que justifica que estemos en el desierto? La fe, es decir, el consenso que tienen de estar luchando contra el sistema de injusticia y de querer uno nuevo. Eso es la legitimidad. La legitimidad es el consenso del pueblo. Y la legalidad, uno, hay que negarla porque es injusta y hay que crear una nueva legalidad, dos. Y entonces toda la problemática, la legalidad en Kant, Hegel, Carl Schmitt y todo lo que ustedes quieran, y la puesta en cuestión como estado de excepción, al fin vamos a un estado de rebelión original, anómico, que se levanta. Y los argentinos tienen mi mejor ejemplo. En el 2001 le dijeron a De la Rúa que se vayan todos. Pero eso es una categoría filosófica. Es como diciendo, nosotros somos la única sede del poder. Lo hemos delegado al Estado. El Estado es una calamidad. Recuperamos la soberanía. Que se vayan todos. Pero después dicen, bueno, pero alguien tiene que hacer las cosas. Entonces, sin embargo, hay que empezar de nuevo. No se puede sin representación. El anarquista diría, fantástico, ahora por fin no tengo instituciones que me dominan, pero eso es imposible. Y la extrema izquierda se junta con la extrema derecha. Y viene todo el problema, las instituciones y demás. Pero la Argentina no salió mal de la etapa. Y fue desde aquel día en que dijeron que se vayan todos. Después quedaron algunos y entre esos pues fueron saliendo adelante, no perfectos. La política no hay nada perfecto porque el ser humano no puede lograrlo. Es siempre imperfecto. Y como es imperfecto, hay efectos negativos siempre. Y hay que hacerse cargo para corregirlos. Es una política de liberación, pero es realista. Y entonces permite al gobernante gobernar con conciencia, de pretensión de justicia, aunque comete errores. Los errores son inevitables, no son solamente humanos. No puede no cometer errores, o sería una especie de ser absoluto con una inteligencia infinita, velocidad infinita, que está más allá de la condición humana. Así que no le pidamos peras al olmo, sino, digamos, somos seres humanos, mejoremos las cosas, pero luchemos contra la injusticia. Está escrito todo eso, y justamente lo último que se ha publicado es un último semestre y se llama 14 tesis de ética, en que he avanzado porque he entendido mejor el momento negativo destructivo y el momento creativo. Y en eso el pueblo juega también funciones distintas, le he podido poner nombre y he distinguido mejor en la ética, y ahora tengo que escribir el tomo tercero, que va a ser todo este problema del materialismo mesiánico de Walter Benjamin y toda la discusión actual, que es el tercer tomo, donde el pueblo irrumpe en la historia como hiperpoder, cambia los sistemas y crea lo nuevo. Y eso significa destruir instituciones y crear nuevas instituciones. Sin instituciones no hay afirmación de la vida. Y entonces uno está luchando contra idealistas de izquierda y que se juntan con los de la derecha. Los que quieren disolver el Estado no es solamente Bakunin, es también Nozick, el Estado mínimo. Entonces hay anarquistas de izquierda y anarquistas de derecha. Los neoliberales
son como anarquistas de derecha que quieren destruir el Estado, dicen, pero necesitan el Estado para reglamentar el mercado, que dice que tienen leyes propias, pero sin el Estado no funciona, porque el Estado debe destruir los monopolios contra la competencia. Entonces ustedes ven que el tema monopolio, competencia, ha sido ahora invertido en el neoliberalismo, y entonces uno tiene, gracias a Marx, argumentos fuertes para poder criticar. Por hoy ya pasé mi hora, pero vuelvo a decir, todo lo que dije está escrito. Y en realidad hablar, ¿para qué sirve? Bueno, para que más o menos descubran el lugar de las cuestiones. Pero no hay como poner un codo sobre la mesa y ponerse a leer un texto. Eso es más duro, pero es lo real. A veces los estudiantes prefieren ver un vídeo. Está bien, el vídeo les ayuda, pero no hay como leer el librito tradicional. Aristóteles o Platón o Lao Tse gastaba el mismo tiempo para leer una página que yo, aunque haya Google y haya computadora y haya todo, no puedo leer más rápido, porque mi cabeza funciona de la misma manera de hace 5 o 10.000 años. Si pasa 1.000.000 de años puede que sea más rápido, pero no creo tampoco. Entonces, leer las cosas, reflexionarlas, disputarlas, entrar a la complejidad del tema, pero yo digo, el tema del Estado y el tema del pueblo son fundamentales. Y esto me distancia de otros que creen que el pueblo es populista. Populista es el que cree que el pueblo es toda la comunidad política. Y los antipueblos son también pueblo. Esos son los populistas. Y es entonces lo que dicen el pueblo argentino, y están siendo la transmisión de la extracción de plusvalor enviado a otros países y son los grupos dominantes. Esos no son pueblos, son parte de la comunidad nacional y tienen ciudadanía, pero no son el pueblo. El pueblo es algo distinto al que quiero irme aproximando y sé que, bueno, ustedes mismos lo irán trabajando más porque es un tema sumamente complejo, pero es una palabra que no puede abandonarse. Hay algunas que pueden abandonarse porque crean más problemas que soluciones, pero hay otras que no se pueden abandonar y hay que redefinirlas y reconceptualizarlas porque tienen valor. Y yo creo que en la política el pueblo, en América Latina, tiene mucho significado en relación con una económica de la dependencia. Y de ahí en adelante podríamos cruzarlos con otros campos, pero cada uno de ellos exige otras teorías, otros sistemas para ir entendiendo cada campo. Bueno, por hoy terminamos.